pasado 10 de diciembre de 2023 asumió la presidencia en la Argentina el llamativo, el escandaloso Javier Milei, del cual ya habíamos estado escuchando muchísimo incluso antes de que ganara las elecciones. Llamando la atención con los likes que le da a ciertos tweets, con algunas fotos photoshopeadas literalmente, o bien con las declaraciones que hace de qué es lo que quiere proponer para nuevos cambios en la Argentina. Hoy vamos a hablar de Javier Milei y lo que le representa a Argentina y para toda la región, para todo el continente. En esta mesa del desfiladero nos acompaña en el día de hoy Hernán Confino, historiador y autor del libro La Contraofensiva, el final de Montoneros, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Celeste Tosolini, maestrante por el CIDE y analista política latinoamericana, y Alejandro González Ormerod, historiador y director editorial de White Paper y colaborador de este espacio. Compañeras, compañeros, bienvenidos. Gracias por estar aquí, pues para hablar de algo que no deja de estar en las redes sociodigitales. Estamos discutiendo o escuchando de Javier Milei todas las semanas, y algo que yo pensaba es que no nos da tiempo de enterarnos qué es lo que sucedió, ¿no? Uno podría encontrarse un escándalo de la semana pasada y no estaría seguro si es de la semana pasada o si es de esta. Entonces yo me gustaría arrancar, Hernán, sabiendo o preguntándote qué es lo que ha pasado desde que asumió Javier Milei al día de hoy. ¿Dónde podríamos poner los puntos importantes de qué es lo que está sucediendo en la Argentina? Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, buenas tardes. Yo creo que podríamos pensarlo desde dos planos, el fenómeno de Milei. Uno que tiene que ver con las rupturas y otro con las continuidades. Las rupturas yo creo que se localizan en el tipo de legitimidad que él construyó, que es distinto al que han logrado construir las derechas en el pasado en la Argentina, por lo menos. Pero cuando vemos el plan económico que está aplicando, en realidad vemos que hay continuidad con otros intentos perdón por la redundancia, que intentaron hacer en otros gobiernos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en los funcionarios que estuvieron en el gobierno desde Carlos Menem en los 90, o que también estuvieron en el de la Alianza que llevó a la crisis del 2001, o que también estuvieron durante el gobierno de Macri. Entonces yo lo que creo es que hay un fenómeno de espectacularización de la política, por un lado, que impide que muchas veces prestemos atención a lo que realmente está sucediendo en la Argentina, y que es una transferencia brutal de recursos hacia los sectores de mayor rentabilidad de la economía, en desmedro del poder adquisitivo del grueso de la población. Entonces, lo que yo me preguntaría, a la luz de estos 70 días de Milei, es ¿cuál es la casta, no? Exactamente, es que él llegó con esta propuesta de sacar a la casta, a esa vieja política, y ahí mi pregunta, Celeste, sería como ¿quién es esa casta? Pero también, ¿quiénes están apoyando? Al final del día, ¿quiénes votaron por Javier Milei? Yo creo que en la región, no solamente en Argentina, sino en la región latinoamericana, se está dando un proceso que no supimos ver a tiempo. Con lo que apunto acá es como al descontento de la sociedad misma, de toda la sociedad misma, con las clases políticas tradicionales. Cuando empezamos a ver un emerger de Boric en Chile, de Petro en Colombia, nosotros lo que veíamos un poco era como un nuevo emerger de una marea rosa. Y eso no es lo que estaba sucediendo en la región, sino que al contrario, era un descontento con sacar a los oficialismos de los gobiernos, ¿no? Entonces, a nivel regional, Centroamérica, y también lo podemos llevar hasta Estados Unidos, creo, a esto, hay como una visión de la sociedad en contra de la clase política tradicional y de los partidos tradicionales. Y ahí es donde, en ese contexto como regional, entra Milei, con su particularidad argentina, como bien nombraba acá el compañero, pero creo que es algo más a nivel regional y Centroamérica lo que se está viendo, un descontento con la política tradicional y por otro lado un descontento y un apoyo cada vez menor a la democracia, ¿no? A la gente, y esto está comprobado con datos, ¿no? Con Latinobarómetro, que miden como la opinión de la gente, a la gente cada vez le importa menos que un sistema, que un gobierno autoritario esté gobernando, con tal que le dé respuestas. Entonces yo creo que hay como
conjunto de dos cosas. Por un lado, el crecimiento de descontentos con ciertas situaciones que tenemos en los países de la región sudamericana, en Centroamérica, que son más estructurales, ¿no? De desigualdades económicas que se traen mucho en el tiempo, con descontento con respecto con la seguridad. Y por el otro lado, eso, un decreimiento en la política tradicional y en los partidos tradicionales, y ahí es donde justo entra el fenómeno Milei en el caso de Argentina. En estos ataques, digamos, a ciertas dinámicas democráticas, ¿no? ¿Cómo entra en esta situación Milei acompañado de, no sé, de un Bukele o de un Donald Trump? ¿Cómo lo ves, Alex? Pues mira, a mí se me hace fundamental ver las diferencias entre estos diferentes ejemplos. Sin duda, como dice Celeste, hay muchas particularidades estructurales, pero también a nivel político podemos ver cosas que se me hacen fundamentales y que me dan un poco de aliento en el contexto un poco oscuro en el que vivimos, que describió Celeste. Por un lado, sí hay un decrecimiento en el apoyo por la democracia, pero a la vez estamos viendo el actuar de las instituciones democráticas en este momento en lugares como México, en lugares como Argentina, cada vez menos, y como contrapunto en El Salvador, donde el Estado y el Partido de Nuevas Ideas de Bukele se vuelve cada vez lo mismo. En Argentina no vemos eso. En Argentina vemos a un Milei un poco berrinchudo, además, que no sabe hacer el tipo de conciliación y de negociación que se requiere para una democracia parlamentaria. No es ningún Lula, que ha logrado hacer grandes cosas con los partidos de derecha y hasta con ciertos bolsonaristas. A diferencia de Lula, Milei no está logrando algo que parecía que al principio sí estaba pudiendo lograr, que es agarrar a ciertas facciones macristas para que apoyaran a su programa. Y con el paquete de leyes que propuso, la famosa ley Omnibus, que no pasó. Yo creo que ahí se mostró un poco la fortaleza de la oposición argentina, y vemos el renacer de la izquierda con el resurgimiento reciente de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, pero es que no termino de agarrar, ¿no? ¿Dónde se apoya y dónde se afecta a la democracia, por así decirlo? Bueno, yo creo que hay que pensar algo no solo en la Argentina y sus 40 años de democracia, sino en América Latina, y que tiene que ver con en qué pensamos cuando pensamos en una democracia. Claro. O sea, pensamos en determinadas reglas formales de procedimientos, o pensamos en un sistema que tiene que dar otro tipo de respuestas más sustanciales. Entonces, en algún punto lo que decía Celeste recién tiene que ver con que la democracia no ha logrado dar respuestas a las enormes desigualdades que hay en América Latina, y en ese sentido es un sistema que claramente empieza a ser cuestionado. En la Argentina también es un sistema que es cuestionado. ¿Desde qué punto de vista lo digo? Milei ganó el balotaje, pero la composición de las cámaras legislativas también son parte del sufragio de la sociedad. Y hoy en día parecería que el único sufragio o el único poder que importa es el Ejecutivo. Y eso para mí se monta con un montón de promesas incumplidas, digo, no solo en la Argentina, sino en otros lugares de América Latina, que llevan a que por momentos, y para algunos sectores, generalmente los más desfavorecidos, la democracia sea un conjunto de reglas vacío, una cáscara vacía. Y bueno, ya lo han dicho un montón de politólogos, hoy en día las formas en las que esas democracias empiezan a trastabillar y a entrar en crisis ya no son las del siglo XX durante la Guerra Fría, sino que tienen otro tipo de desarrollos que de igual modo terminan de alguna manera afectando a los derechos de los ciudadanos. Esa es la gran hipocresía, creo yo, de Milei, que es: el Estado es terrible, a menos de que yo esté a cargo de él, entonces todos me tienen que hacer caso, y si no, hago un mega berrinche. Pero lo que me da aliento es que cuando ves a Argentina específicamente, cuando hablo de instituciones democráticas, no hablo solamente de literalmente las instituciones, el Banco Central, la Cámara de Diputados. Estoy hablando de la sociedad civil y las instituciones sociales que se ven ahí. Hay un sindicalismo súper fuerte y hay una sociedad civil muy movilizada en Argentina, lo cual es otra fuerza que se opone a Milei en las calles y en los medios.
Es que yo creo que tiene que ver también con cierta forma de cómo hemos interpretado la democracia institucional, ¿no? Que no nos ha sabido o que a los ojos de la gente no ha respondido. Es como los santos en los altares. Sabemos que existe porque nos lo está contando el cura, pero no... ¿Eso a mí de qué me sirve? Sí, justo. Cabe hacerse la pregunta de por qué estos personajes de la política outsider, ultraderecha, están apareciendo en el tiempo de hoy y no hace 15 años. O sea, creo que también ahí entre medio hay una posibilidad que están brindando las redes sociales de conexión, tanto con el electorado joven como con toda esta población que ha quedado de alguna forma fuera de las demandas democráticas, o sea, fuera de la consolidación de ciertos derechos que se arman como muy discursivamente por parte de un gobierno, pero que no han llegado, ¿no? Y ahí es donde creo que entra como un mecanismo fortalecedor justamente de todos estos personajes. Pero volviendo un poco al tema de quiénes son los que están apoyando a Milei, yo creo que hay un dato muy interesante que sacó una consultora que se llama Subán Córdoba hace poquito, que dice que básicamente el 30% de la gente que votó a Milei sigue, a pesar de todas las medidas de shock que se han aplicado desde la Asunción hasta hoy, y bueno, de todas obviamente las implicaciones económicas en el día a día de la gente, hay un 30% que parece ser núcleo duro, votante de Milei. Entonces yo creo que es bien interesante preguntarse quiénes son ese 30% y por qué de alguna forma hay un sector de la sociedad que, a pesar de estar viendo que hace 2 meses cada vez la situación económica concreta de Argentina está como cada vez más peor, de peor en peor, siguen apoyando a Javier Milei, ¿no? Es bien interesante un poco desde la izquierda o desde los movimientos progresistas o ya sea democráticos hacernos la pregunta y la autocrítica de qué ha salido mal y qué es lo que no estamos pudiendo dar respuesta en el hoy, ¿no? Eso es bien interesante porque dentro de ese universo creo que, y a mí, yo soy muy fan, ¿no? del trabajo que se hizo durante muchos años en políticas y en trabajo de la memoria en la Argentina, y ahí es donde me cuesta un poquito entender qué es lo que ha pasado, dónde queda ese ejercicio reflejado dentro de la gente, si es que existe o si es que se cansaron de que se los recordaran o... ¿Cómo fue? Para mí hay 3 dimensiones que hay que prestar atención. Una es la dimensión ideológica. Milei es un líder muy ideológico, muy dogmático. De hecho, incluso es mucho más dogmático que cualquier fuerza progresista que haya hoy en día en la Argentina. Y en ese dogmatismo y en esa mirada tan ideológica se presenta como algo totalmente rupturista frente a toda una clase política que parece como cómplice de estas promesas sustantivas que la democracia argentina no ha podido resolver. Y después tenemos que pensar sí o sí en los efectos de la pandemia, que son efectos más de corto plazo y que permiten que se entronice la idea de la libertad como una especie de discurso vacío, porque es una libertad que prende en tanto y en cuanto se la puede oponer al autoritarismo que podrían haber vivido jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no? En la Argentina durante la pandemia. Y en ese sentido, ahí es donde yo veo que el liderazgo de Milei va todavía no enajena a su propia base. Y ahí tenemos una dimensión, además de la pandemia, una dimensión ideológica que tiene que ver también con la construcción que se ha hecho sobre lo que implica el peronismo. Que el antiperonismo en la Argentina no es algo nuevo, digamos, ha articulado procesos históricos y políticos antidemocráticos durante el siglo XX. Este es un proceso totalmente democrático, pero que sostiene muchos de los atropellos y muchas de las inequidades que está llevando adelante en una construcción de antagonismo con el peronismo.
Entonces no es tanto lo que tenga para ofrecer más allá de decir no soy peronista. Es lo que respalda un poco este concepto, que es a fin de cuentas, el núcleo duro sí es de 30%, pero ganó por 56%, que es ese voto antiperonista, que es el gobierno que estaba en el poder durante varios años antes de la llegada de Milei con un breve interludio macrista. Y yo creo que se conforma a la gran tendencia que estamos viendo, que por un lado sí la ideología es importante, pero también creo que es bastante inconexa con lo que la gente está sintiendo en ese momento. Ser libertario puede ser lo que tú quieras mientras sea antiperonista. Y de la misma manera no tiene necesariamente que ser de derecha, aunque yo creo que hay matices interesantes aquí. Yo creo que lo que llevó a López Obrador en este país al poder tiene mucho que ver con el mismo fenómeno, de este fenómeno del PRIAN, en donde se llegó al poder porque esa era la única manera, aunque fuera un peligro para México o Milei un peligro para Argentina, que fue la narrativa, es lo que trajeron, la alternancia que traían pues, entre manos. Pero justo en es que yo creo que hay un desvanecimiento ideológico, ¿no? Tanto en las derechas como en las izquierdas, que permiten que estos personajes vayan surgiendo hasta cierto punto. Estos personajes, me estoy refiriendo a Javier Milei para que no caigamos en errores, ¿no? O en confusiones. Y en esa poca profundización, ¿no? Es donde pareciera que a veces o es muy de izquierda o es muy de derecha las cosas que proponen, ¿no? O que son muy no, es que son muy populistas a veces, ¿no? Decía, bueno, si no voy a gobernar con el legislativo, pues vamos a hacer consultas, aunque no sean vinculantes, pero tiene una línea de, digamos, aparente democracia participativa y directa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo leerlo desde acá, ¿no? Porque yo creo que muchas personas que han seguido esto dirían, pues me parece muy coherente, ¿no? Que le pregunten a la gente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo creo principalmente que, o sea, ahora para hacer una lectura desde acá, desde México, en México estamos en un momento completamente diferente, ¿no? O sea, si bien todo este fenómeno sí se da un poco la llegada de AMLO al poder, tiene un poco también de esto de outsider o de partidos que habían sido como un poco rechazados por las clases políticas tradicionales. Es un escenario completamente diferente como el que está viviendo México en el momento, eso es lo que creo. Uh-huh. Yo siento que hay como una discusión bastante somera ideológicamente. Y ahí no sé cómo pueden volver a reconstruirse los partidos, ¿no? ¿Por dónde tendría que ir la izquierda si quisiera hacerle frente a un Javier Milei? Que faltan 5 años, digamos, ¿no? Pero no lo han logrado. Si yo lo supiera, probablemente no estaría acá. Digamos, porque una de las cosas que decía Celeste, y que es verdad, es que el mapa ideológico ha cambiado mucho. Hay un historiador que él dice que no hay polarización, sino que lo que hay es radicalización de la derecha. Entonces, si nosotros intentamos ver cuál es el espacio común que implica una democracia, y lo vemos a modo de una especie de esquema, vamos a ver que mientras la derecha tensa totalmente hacia la radicalización sus posiciones, el progresismo, la izquierda, trata de irse hacia el centro para que no se rompa ese espacio común. Entonces, digo, hoy en día, en la Argentina, pero también en otros lugares de América Latina, digamos, se pueden decir cosas que hace 15 o 20 años no se podían decir, ¿sí? Propagar discursos de odio, digo, qué sé yo, por ejemplo, el presidente de Milei ayer o antes de ayer dijo que quienes estaban que los diputados y los senadores era un nido de ratas el Congreso, ¿no? Claro. Entonces yo pensaba, si esa expresión la hubiera tenido, por ejemplo, un gobernante peronista, digamos, hoy en la Argentina hubieran estado todos aterrados por la deriva autoritaria del gobierno. Uh-huh. Ahora, como esto está sucediendo del lado de las derechas, hay otro tipo de tolerancia. Y una de las cosas que también quería marcar es que si bien el plan económico es muy ortodoxo, digamos, apertura total, bueno, etcétera, desregulación financiera, lo que a mí me interesa de este fenómeno, del fenómeno de Milei, es la cantidad de voto popular que ha conseguido, que es distinta a la extracción del voto que tradicionalmente la derecha ha tenido en la Argentina, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un fenómeno para prestar atención. Ha habido votantes del peronismo en el 2019 que en el 2023 lo votaron a Milei.
Y ahí sí tenemos que pensar también en qué es lo que sucedió con esa gestión de gobierno, ¿no? Y más allá de Argentina, la visión de Milei en el resto del continente, es fundamental esa posición, porque aunque la derecha puede que se haya radicalizado y tengamos una discusión ideológica, mucha gente lo ve con base en los resultados por medio del prisma de las redes sociales, que es un poco lo que platicamos, que es Milei puede hacer un desastre de entrevista y si lo editas muy bien, sale excelentemente. Igual, desde acá, no nos estamos dando cuenta del sufrimiento del pueblo argentino en este momento. La inflación histórica, la más alta del continente, al menos. La gente no puede comer bien, la pobreza incrementa, los precios están incrementando. Pero de lo que se va a hablar, tal vez en 5 años, va a ser, no, pero salieron de la crisis, ¿no? Y eso es lo que hemos visto una y otra vez con estas terapias del shock en Chile, en Rusia, donde llegan las oligarquías a tomar control, pero después de cierto punto los números, que es lo que se ve desde lejos, se ven positivos. Y eso para mí es uno de los grandes riesgos de Milei, que sobre el sufrimiento de muchísimos argentinos lleguen en algún momento a números positivos y digan, miren cómo sí se pudo, a diferencia del gradualismo, que es lo que critica mucho, que pues literalmente cuida la vida humana, pero la vida humana es barata en las redes sociales. Yo no soy fan, hace rato aventé la pregunta accidentalmente de quienes tienen bolas mágicas para ver el futuro, pero nos estamos acercando al final de este programa y por eso me gustaría preguntarles, ¿no? sus previas conclusiones, a reserva de que tengamos otro programa para analizar en algún momento con lo que sucede en la Argentina. ¿Cómo ven actualmente en qué está actualmente la Argentina y qué podríamos esperar? ¿No? Creo que hay muchas personas que dicen, no, es que no va a terminar su gobierno. Hay otros que dicen, no, denle un poquito de tiempo, que ya estas cosas van a mejorar. Hay muchas ideas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué podríamos esperar como conclusión para cerrar este programa? Yo creo que es clave para mirar hacia el futuro qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. En los próximos días va a ser la conferencia de la acción política conservadora, en donde se ha invitado a Milei, a Bukele, bueno, hijo de Jair Bolsonaro, y bueno, se va a juntar toda la clase política conservadora, y creo que la elección de Estados Unidos va a ser clave para lo que va a suceder en Argentina, y la colaboración que se arme con estos líderes outsider de ultraderecha de Sudamérica, de Centroamérica, con lo que esté sucediendo en Estados Unidos, creo que eso va a ser fundamental, muy clave, y también cómo se empiece a negociar, ahora volviendo a la política interna, con respecto a la clase, bueno, hace un ratito hablábamos como del legislativo, por ejemplo, ¿no? O de la relación con los gobernadores, que es lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Milei peleándose directamente con diferentes gobernadores, por ejemplo con el gobernador de mi provincia, Córdoba, Martín Yarlora, que ataques personales al gobernador directamente. Y bueno, cómo se coopere en la relación con gobernadores, porque la relación con gobernadores es muy importante para gobernar la Argentina, y también cómo se coopere a nivel legislativo, ¿no? Creo que esas dos cosas son claves, tanto como panorama internacional de cómo se vaya acomodando la región, y por el otro lado como todo lo que está pasando en política interna, de cooperación y no cooperación. Creo que tiene que ver con si la credibilidad que tiene Milei llega a mostrar un enfriamiento de la economía y una baja de la inflación. ¿Y cuáles son los costos sociales? ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, Argentina está funcionando actualmente con el presupuesto 2023. Y en el 2023 hubo un 200% de inflación, con lo cual el recorte es muy fuerte. El sistema público de investigación, el CONICET, está prácticamente paralizado, las universidades también. Entonces yo creo que a lo que hay que prestarle atención es, primero, si hay una alianza con Macri para poder tener gobernabilidad, y en segundo punto, eso sí, Milei va a seguir siendo una persona a la cual la sociedad argentina le va a creer que puede bajar la inflación, cueste lo que cueste. Y ese cueste lo que cueste son los costos sociales, ¿no? Es la licuación de las jubilaciones, la licuación de los salarios, los precios sin techo. Voy a decir una cosa muy contraintuitiva, que es hay que preparar la mente y los argumentos por si
le va bien a Milei desde lejos en los números. A mí se me hace fundamental poder responder la pregunta con Bukele, con Trump, con Milei. Oye, pero pues logró lo que dijo que hacer, ¿no? ¿Qué iba a hacer? El problema es, pues, cuántas personas tuvieron que ser encarceladas, qué porcentaje de la población entera tuvo que entrar a la cárcel en el caso de El Salvador, cuántas personas se murieron de hambre en Argentina para llegar a ese nivel de inflación. Ese tipo de argumentos yo creo que son fundamentales, porque yo creo que el centro y la izquierda no están haciendo una buena contrapropuesta donde estemos diciendo, no, es que pues están sufriendo en la calle o está discriminando en contra de personas de otras identidades, y eso es muy abstracto para mucha gente, especialmente del otro lado del continente, cuando los números contantes y sonantes, que es en lo que se está enfocando el economista Milei, son lo que le importa mucho a él. Entonces, eso yo creo que es la discusión a futuro, y es algo que hay que tener muy en cuenta y saber qué responder de manera más abierta y no solamente para los compañeros comilitantes. ¿Y ya es tiempo? ¿No es muy pronto? Pues ahorita estamos en el peor momento, pero el problema es que en algún momento podría mejorar la cosa con miles de muertos por detrás, pero miren, ahorita solo vamos a hablar de las cifras. No, y el progresismo también me parece que tiene que tomar este momento hegemónico de las derechas como un reto y un desafío para meterse con temas que no se han metido, como es la política de seguridad, como es la inconveniencia de tener una macroeconomía desordenada. Digo, son todas cuestiones que el triunfo de las derechas en el continente nos han interpelado en ese sentido. Bueno, hay que empezar. No sé si es muy pronto, pero hay que empezar. Y es el gran momento para el peronismo, porque al fin están afuera del poder, es el momento de redescubrir por qué están en la política. Ya no es para aferrarse a sus puestos, sino para ver profundamente qué significa el peronismo, qué significa la izquierda y qué significa la lucha social desde la oposición, que yo creo que es lo más útil de la oposición. Te veo con ganas de decir algo. ¿Cómo ves esta reconstrucción? Y bueno, yo creo que deberíamos como partir de un dato, volviendo a los números. Tenemos ahora como justo las predicciones de enero llegaron un 57,4% de pobreza en la Argentina. Entonces creo que desde ahí hay que partir justamente eso, retomando la agenda que de alguna forma los movimientos progresistas y la izquierda no ha sabido dar respuesta. Sobre todo también en Argentina creo que particularmente es pues ir también un poco al interior del país. Yo creo que el centralismo que ha sucedido en el peronismo pues sí ha frenado también un poco como la respuesta de demandas a toda una nación completa. El interior votó mucho por Milei, entonces eso es un dato también como bastante interesante, ¿no? Pues toca salirnos del centralismo, que lo quiera entender quien lo quiera entender, salirnos del centralismo y ver a la gente qué resultados tiene el gobierno de Javier Milei. Esto fue El Desfiladero. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana.